Este podcast está inspirado en la historia de Pedro. Pedro ha hecho mucho por salir adelante. Hace poco me contaba todo lo que le costó cuando era chico, los momentos en los que pasó hambre y la gran cantidad de veces que vio a su mamá sufrir porque no tenía lo suficiente para darles. Él me dijo, yo me daba cuenta cuando a ella no le alcanzaba o cuando no era un buen día. Hoy, gracias a su trabajo y al empuje que le pone a la vida, Pedro ha podido salir adelante. Esto le ha permitido tener 2 casas, una en el Alto y otra en el área rural donde está su comunidad. Ya habíamos conversado muchas veces, pero hace unos días me propuse entender a fondo el por qué había podido cambiar su situación, de una forma tan admirable. ¿Qué es lo que le había permitido generar una nueva vida a su familia y dejar atrás esas historias tan duras de su niñez? Lo primero que le pregunté fue, ¿estás feliz con lo que lograste? Y su respuesta me dejó un poco admirado porque me dijo, mira, he entendido que en la vida uno se forma su camino, que dentro de lo que podemos hacer uno tiene que caer y rendirse, pero también puede seguir trabajando, puede seguir haciendo las cosas para salir adelante. Palabras más, palabras menos, sentí que lo que me decía era un mensaje muy fuerte, porque me hablaba de valor, me hablaba de coraje, me hablaba de un entendimiento general de la vida que tiene una profundidad especial. Por cómo soy yo, quise que mi pregunta vaya más de frente y le pregunté, ¿te das cuenta de que lo que lograste es algo digno de contar? Yo creo que hay gente que se animaría a escribir un libro con tu historia. Y me dijo, ¿por qué? Si es lo que todos hacemos. Nos dormimos tarde y nos levantamos temprano. Trabajamos y trabajamos sin descansar hasta que realmente podemos decir, hoy mis hijos no se irán a dormir como me iba yo. Esto me generó una pregunta mucho más grande. ¿Se da cuenta Pedro el valor de lo que ha logrado? ¿Nos damos cuenta todos del valor de lo que tenemos? Eso es parte fundamental de que tenemos que entender que hay razones para creer. Que se puede salir adelante por los medios que tiene uno y que la ética de trabajo de millones de bolivianos es digna de aplaudir, digna de convertirse en una marca registrada a nivel mundial. Porque ¿quién quiere que sus hijos se vayan a dormir con hambre? ¿Quién no quiere salir adelante? La pregunta fundamental que me planteaba al momento de hablar respecto a lo que me preocupa es ¿cuál es el valor que tiene un boliviano? ¿Cuál es el valor que tiene Bolivia? Y creo que Bolivia es un país que tiene mucho valor, pero no por el sentido y el lugar en el que nosotros estamos acostumbrados y del que nos han hablado demasiado. Bolivia vale mucho porque tiene muchos recursos naturales. No, el valor está en el trabajo de Pedro. El valor está en los espacios en los que distintas personas en todo momento se están dedicando constantemente a salir adelante. Y eso se da más allá de las leyes, más allá de lo que los políticos quieren, más allá de lo que muchos plantean, porque no es mentira que estamos rodeados de demasiados obstáculos. Por eso muchos eligen como forma de vida estar aparte de la ley, lo que no quiere decir que sean ilegales o ilegítimos. Eso significa que están creando alternativas creativas más allá de las reglas que se les imponen, porque no es fácil ser parte del sistema. Entendemos que el esfuerzo y el trabajo también son demasiado claves para lo que nosotros estamos buscando como país. No podemos pretender que estas condiciones que no son aptas para quien quiere trabajar libremente, para quien quiere aportar a su país, ¿por qué no pagando algunos impuestos? Pero que se le hace complicado porque lastimosamente la situación es dura. Hoy es difícil abrir un negocio, es difícil sostenerlo, hoy es difícil emprender, hoy es difícil hacer muchas cosas si nos quedamos con lo que dice la ley y con lo que mandan los políticos. Pero como en el caso de Pedro, hay muchas alternativas para salir adelante haciendo las cosas bien, porque eso no le quita el valor a lo que ha realizado, eso no le quita el valor a tener hoy la predisposición de entregarle a sus hijos un mejor futuro y, ¿por qué no?, un buen presente. Porque acá muchas veces nos preguntamos por qué los bolivianos constantemente estamos pisando la ley. Y en realidad es al revés. La ley constantemente nos está pisando porque las alternativas que se nos plantean
desde donde están escritas las cosas, son imposibles de cumplir o demasiado difíciles. Pedro no podía perder su tiempo intentando abrir un NIT en impuestos nacionales. Pedro no podía perder su tiempo esperando a que una oficina del Estado le dé la autorización para abrir su negocio y iniciar el camino que él quería hacer para salir adelante. Pedro lo que tenía que hacer, y la mejor alternativa que tenía a la mano, era tomar la decisión de salir a la calle y empezar a vender las cosas que podía para lograr lo que estaba buscando. Hoy, con la situación planteada, lastimosamente, si se toma la opción de hacer lo que dicen las normas, de hacer lo que mandan los políticos, de hacer lo que manda una casta que normalmente está intentando decirnos qué hacer y qué no hacer, no hubiese podido lograr lo que logró y probablemente seguirían los mismos círculos de pobreza en los que lamentablemente le tocó nacer. Pero la decisión está en otro lado. Las opciones que se pueden llegar a plantear también tienen que ser creativas y acordes a la lógica y a la ética del trabajo que tenemos los bolivianos. Hay muchas cosas que podemos observar y hay muchas cosas que nosotros tenemos que empezar a admirar y tenemos que empezar a contarle al mundo. Porque no es solo Pedro, son muchos que pueden contarnos cuál es la receta para salir adelante. Todos estamos rodeados de varias historias en las que decimos, wow, esta persona ha salido adelante por sus propios medios. Esta persona con su trabajo está empezando a obtener muchas cosas que son dignas de aplaudir. Porque el éxito se tiene que aplaudir y eso es parte de la lógica y de muchas cosas que nosotros tenemos que empezar a comunicar. El éxito de los bolivianos es algo que tiene que ser contado, que tiene que ser mostrado y que debe ser admirado por todos nosotros porque lastimosamente las condiciones no están dadas para eso si solamente nos basamos en las normas, en las leyes y en las cosas que están planteadas por los políticos. Pero algo estamos haciendo bien, porque más allá de las peleas que tienen, más allá del discurso que busca constantemente enfrentarnos y más allá de la lógica que nos quiere quitar valor, que le quiere quitar valor a quien está trabajando, que le quiere quitar valor a quien está haciendo las cosas bien, que le quiere quitar valor solamente porque la opción que ha decidido implementar no tiene nada que ver con las ideas que plantea un burócrata sentado en un escritorio, están permitiendo que esas personas salgan adelante y que puedan superar las situaciones que tienen. ¿A qué se dedica mi amigo? ¿A qué se dedica Pedro? Creo que es una gran pregunta. Pedro es un comerciante que constantemente está intentando innovar, que está vendiendo distintas cosas y que se mueven las dinámicas del comercio que son las que han permitido que muchísima gente salga de la pobreza a lo largo de la historia. Pedro no es solamente un gran emprendedor, sino es un importantísimo empresario. El problema es que muchas veces la retórica y la lógica de las cosas, por cómo las entendemos y cómo se las han planteado y cómo nos muestran, no solamente los políticos, sino también algunas veces algunos medios de comunicación, es que Pedro vendría a ser un abusivo de la ley, vendría a ser un mal tipo, porque él no está cumpliendo lo que dicen las normas de la aduana y no está cumpliendo con lo que dicen las normas de impuestos nacionales, por lo tanto debería ser perseguido y no podría hacer nada de lo que ha hecho hasta ahora. Seguro que si Pedro se hubiese puesto a leer las normas y las leyes, muy probablemente su visión de salir adelante hubiese cambiado. Pero no hay tiempo para eso. No hay tiempo porque no podemos esperar a que este tipo de cosas vengan a pisarnos y dejar que no salgamos adelante. En realidad, basta de que las leyes nos pisoteen. Porque no es que los bolivianos pisamos constantemente las leyes, sino que las leyes están hechas para pisarnos. Y eso es algo sumamente importante. Emprender, hacer un negocio, salir adelante por tus propios medios sin esperar nada del Estado, es realmente hacer las cosas bien. Y creo que estamos rodeados de una gran cantidad de bolivianos admirables que son pequeños emprendedores que están en absolutamente todos lados intentando constantemente ser cada vez más creativos, atender las necesidades que tenemos y lograr que muchas cosas funcionen. Nos damos cuenta que si solamente los productos que tenemos en este país serían los que ingresan en base a los aranceles que tiene la aduana, sería imposible comer. Nos damos cuenta que si no fuese por una gran cantidad de comerciantes que constantemente estén intentando innovar y lograr que el propio mercado
se satisfaga de las necesidades que tenemos más allá de lo que imponen las leyes y los políticos, estaríamos en graves problemas. Creo que hay una serie de cosas que son muy importantes a admirar, que son muy importantes de ver. Esta gente no depende del Estado. Esta gente no está esperando un bono para salir adelante. Esta gente es admirable. Esta gente, Pedro y muchos otros, son personas que constantemente están intentando hacer las cosas cada vez mejor. Y no es que no quieren, no es que están cómodos con la situación de ser insultados o de constantemente escuchar que se los acuse de cosas que ellos saben que no son. Porque una cosa es estar al margen de una ley injusta y otra cosa es realmente hacer cosas ilegales que no tienen nada que ver con lo que sería la integridad de una persona. Son dos cosas totalmente distintas, pero es muy fácil confundirlas cuando la retórica quiere ir del lado de quienes imponen las cosas. Pero no se trata simplemente de quedarse con esa idea, sino también se trata de saber avanzar y poder entender qué está bien, qué es lo que nosotros podemos rescatar de distintos elementos que nos han permitido llegar a tener lo que tenemos, de llegar a ser lo que somos. Imagínate lo duro que es pensar y sentir la situación de Pedro y de acordarse el espacio y el lugar en el que le tocaba a él vivir momentos de hambre. No es fácil. Nadie quiere volver a eso. Seguramente que la propia situación, por muchas veces de que la hemos hablado y hemos conversado al respecto, lo ha llevado a entender que eso no es algo que quiere repetir él, ni quiere que sus hijos repitan, y no quiere que nadie, ni en su propia comunidad se vuelva a dar. Y para eso trabaja muchísimo. Porque el éxito es una virtud que también te lleva a compartir, y la solidaridad es una expresión libre que cuando se da, empieza a abrir caminos para todos. Y eso se ve muchísimo en estos lugares en los que gente como Pedro ha podido salir adelante y ha podido llevar un nuevo camino, no solamente para él, sino también para las familias que lo rodean. Lo que podemos llegar a hacer como bolivianos, lo que podemos llegar a hacer nosotros si empezamos a cambiar un poco nuestra retórica, o empezamos a darnos cuenta del valor que tienen estos bolivianos que están trabajando día, que como dice Pedro, se acuestan tarde y se levantan temprano, es que podemos cambiar un poco la dinámica de nuestra historia. La historia de un país se cambia en una sola generación. Sí, una sola generación puede cambiar la historia de un país. Podemos permitir que muchos, como Pedro, no se vuelvan a dormir con hambre. No se vuelvan a dormir en una situación en la que estén sufriendo porque no han podido llegar a lo mínimo necesario para tener, digamos, un cierto bienestar. Y esos espacios solamente se dan a través de la libertad, a través de dejar a gente como Pedro y a los miles de bolivianos que están intentando innovar, emprender y hacer las cosas de manera distinta, que lo hagan libremente, que lo hagan sin que alguien los esté acosando, que lo hagan sin que nadie esté detrás de ellos diciéndoles esto no me gusta, porque al final no es lo que te gusta o lo que no te gusta. Es la libertad de cada uno de elegir lo que quiere y que nos permitan que todos tengamos lo que necesitamos. Hay un camino que también nos va a permitir cambiar la visión de lo que somos, la visión de lo que tenemos. Muchas veces nos hace falta empezar a pensar cómo nosotros podemos salir adelante a partir de los ejemplos que nos rodean, porque estamos rodeados de muchos ejemplos admirables, y eso es sumamente importante. Nos gusta decir mucho, nos gusta repetirlo, Bolivia es diferente, Bolivia es distinta, y está muy bien. Es parte del proceso que nosotros tenemos que empezar a demostrar. Y creo que la gran pregunta está en ¿cuál es el valor del boliviano? ¿Cuánto vale un boliviano? Ahí es donde vamos a poder encontrar el camino y donde vamos a poder empezar a pensar un nuevo país y de nuevo, un país se cambia en una generación. Mundo Posible es un podcast que llega gracias al apoyo de la Fundación Friedrich Naumann Países Andinos. Pedro es un nombre ficticio que representa a muchos bolivianos que con su valor han sabido salir adelante.
Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los participantes y no necesariamente representan la opinión de la Fundación Frederick Naumann, Países Andinos.